Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida en este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia a este encuentro que se ha titulado Recurso de apelación en el Foro Penal, Teoría y Práctica. Esta actividad de capacitación que ha sido organizada por el Instituto de Estudios Judiciales a través de su Consejo Departamental en La Matanza y va a estar a cargo del doctor Leandro Núñez Ludueña. A continuación, en este momento les estoy dejando en el chat un enlace a un formulario para que puedan acceder y completar ahí sus datos y de esta manera acreditar su participación en esta jornada. Vamos a habilitar un aula dentro del campus virtual del instituto en donde vamos a colgar material, también vamos a publicar el video de lo que será esta jornada. Y ahí también van a poder obtener sus certificados de participación. Pero bueno, el primer paso importante es que acrediten su asistencia completando sus datos en el formulario que les acabo de dejar en el chat. Antes de dar comienzo a la exposición, comentarles que vamos a abrir la posibilidad de que hagan preguntas o aportes durante el transcurso de la charla. Para esto vamos a pedirles que utilicen el botón de levantar la mano, así generamos el intercambio de una manera ordenada. Ahora bien, para dar comienzo, saludo al doctor José Nicolás Taraborelli, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Matanza, presidente del Consejo Departamental del Instituto en ese departamento judicial. También saludo a Lucía y a Luciana, las colaboradoras también del doctor Taraborelli en el Consejo Departamental del Instituto. Así que, bueno, lo escuchamos, doctor. Buenas tardes a todos, es un gusto y lo recibimos a todos y al conferencista y al público auditorio con mucho placer. Es un gusto para mí hacer esta presentación de Leandro porque yo conozco a la madre del doctor, que es una destacada camarista, así que ella viene de cuna de la magistratura, el doctor Ludueña. Él se va a referir hoy a los recursos de apelación en el Foro Penal, Teoría y Práctica sobre la cuestión. Pero antes de ceder la palabra a la secretaria del Instituto, quiero decir que me acompañan en esta gestión del Instituto de Estudios Judiciales Departamental los vocales, el doctor Fabián Van Staden, que es precisamente juez del Fuero Penal de la Sala Segunda Departamental de La Matanza. Me acompaña también como vocal en el instituto la doctora Patricia Ochoa, que es fiscal general, el doctor Juan Carlos Cimentón, defensor oficial, y la doctora Silvia Madvica, ex juez jubilada del Fuero Laboral. Así que muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias al Instituto de Estudios Judiciales de la Corte, que siempre prestan su desinteresada colaboración para que organicemos estos eventos de tipo académico para divulgar el pensamiento jurídico de los abogados, funcionarios de nuestro Departamento Judicial de La Matanza. Gracias a todos. Doctora Evito, te cedo la palabra para que leas el currículum del doctor Ludueña. Bueno, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. El doctor Leandro Tomás Núñez Ludueña es abogado con distinción por el promedio en la Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, especialista en la función judicial de la Universidad de Morón, y desde el año 2012 se desempeña en el cargo de auxiliar letrado de la Cámara de Apelación y Garantías en lo penal del Departamento Judicial de La Matanza. Es egresado de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, ha desarrollado actividad docente y ha formado parte también de este Consejo Departamental como secretario en años anteriores. También se desempeña como integrante del Centro de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial La Matanza. Los dejo con él para la presentación. Gracias, Leandro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor Taraborelli. Muchísimas gracias a las autoridades del instituto, Luciana y Lucía, por la colaboración y sobre todo por la invitación. Y bueno, muchas gracias también a todos los presentes por acompañarnos. Bueno, hoy vamos a hablar de recursos de apelación. Sabemos que las cuestiones, sobre todo de recursos, en derecho son un poco tediosas porque son muy teóricas, hay muchas definiciones que surgen del código, pero bueno, la intención de la charla es, si bien repasamos todos los aspectos teóricos, vamos a tratar de hacerlo relativamente rápido
para detenernos en algunas cuestiones puntuales que por ahí son más de interés, sobre todo para los litigantes, y luego brindar algunos consejos prácticos que, digamos, no son opinión mía personal, sino que para preparar la charla consulté con varios compañeros, colegas, funcionarios y magistrados de distintas cámaras, a ver más o menos cómo veíamos ciertas cuestiones. Ahí estoy tratando de acceder al PowerPoint. No me deja cambiar la página, Fernando. Si puede lo ser. quito y lo vuelvo a cargar. Un momentito. ¿Te figura el botón de controlar? ¿Te acordás de esto? No. Ahora lo vuelvo a poner. Un segundito. Esta vez falló. Aprovechamos este momentito para comentarles que, bueno, recuerden acreditarse en el formulario que les dejamos en el chat y que, bueno, son bienvenidas las preguntas y los aportes, así que si alguien quiere participar, puede levantar la mano y le cedemos el micrófono. Confirmame ahora, Leandro, y si no, cuando mucho me va diciendo y lo paso, ¿sí? No, esta vez no me lo permite, pero si te parece, si pasás una página... Vale, vamos a ver. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, vamos a analizar las condiciones de admisibilidad de los recursos de apelación. Primero, bueno, quiero recordar simplemente que el propio artículo 439 del Código Procesal Penal de nuestra provincia establece que son apelables aquellas decisiones que expresamente se declaren apelables, es decir, introduce una cláusula de cierre o de clausura, una suerte de números clausus de resoluciones apelables, y por otro lado nos da una fórmula mucho más amplia que nos permite apelar a aquellas decisiones que causen un gravamen irreparable. Este segundo concepto, según el doctor Julio Mayer, le ha permitido a los tribunales, por supuesto a las cámaras en particular, abrir y revisar la mayoría de las decisiones dictadas tanto en la etapa preliminar, en la investigación, como en la etapa intermedia. Bien, resoluciones expresamente apelables, hay un montón en el código, las más comunes son el auto que dispone la prisión preventiva o que rechaza el cese de alguna medida de coerción en el 164, el 173 nos permite recurrir mediante el recurso de apelación la resolución que resuelve sobre la atenuación de una medida de coerción, excarcelación, todos los incidentes de ejecución, etc. El único concepto que quiero que quede, esto es muy sencillo, es que estas decisiones no solamente están consagradas como apelables en el Código Procesal Penal, sino también en algunas otras leyes. Por ejemplo, la ley de amparo de la provincia, creo que es 13928, no solo nos consagra el recurso de apelación en las decisiones que se adopten en el marco de este proceso, sino que incluso nos dice cuáles son aquellas decisiones que pueden ser recurridas ante la Cámara. Bien, por otro lado, simplemente destacar el caso de la detención, que en el proyecto de ley originario de la 11922, nuestro actual Código Procesal, estaba expresamente contemplado como apelable en dos artículos, en el 151 y en el 164, pero el decreto de promulgación de esta ley subrayó, tachó, observó estas dos fórmulas, así que podríamos tener un caso de una resolución o un auto que expresamente fue declarado no apelable y así lo entiende unánimemente la jurisprudencia, o por lo menos la mayoría. Bien, por otro lado, aquellas decisiones que causan gravamen irreparable, esto es, digamos, puede generar una dificultad un poco mayor, es un concepto que, por supuesto, no es pacífico, la doctrina suele definirlo por exclusión, nos dice que gravamen simple es aquel perjuicio que le causa una resolución a la parte
que puede ser remediado durante el curso natural y ordinario del proceso, mientras que el de imposible reparación o el gravamen irreparable es aquel que no lo puede ser o solo lo sería de forma tardía. Solamente esto. Recordar que imposible y tardía reparación a los efectos del gravamen son sinónimos, toda la doctrina los equipara. Y como conclusión solamente de este punto, que quiero que quede claro esto, es que es carga de la parte, más allá de lo simple que sea, fundar la procedencia formal del recurso de apelación. Es decir, quien presenta un recurso de apelación tiene que encargarse de fundar por qué la Cámara tiene que intervenir en esta resolución, en la resolución del caso. Ya sea mediante una argumentación simple, una afirmación como que el artículo 174 lo permite, como explicando cuál sería el gravamen irreparable para la parte. Bien. Bueno, recordemos siempre que para que un recurso sea formalmente admisible, más allá de ser interpuesto contra un auto apelable, debe ser interpuesto también en tiempo y forma, dice el código. Por lo tanto, vamos primero con lo que es el tiempo y algunas cuestiones pequeñas que tenemos hoy por ahí discutidas, y luego a la forma. Bueno, primero, principios generales de los plazos en nuestro código procesal. Todos los plazos son continuos y en ellos se cuentan los días feriados, nos dice el 139, mientras que el artículo 140 nos consagra, mejor dicho, que estos plazos, por supuesto me refiero a los plazos en general, pero me circunscribo a los que nos interesan, que es los de los recursos, son perentorios, es decir, si transcurre el plazo y no interpusimos el recurso de apelación, decae el derecho, ya no lo podemos hacer. Y por otro lado son improrrogables, lo que implica también sencillamente que el juez o la jueza, tribunal de primera instancia, no puede extenderlo bajo ninguna razón, ¿sí? Por lo menos en principio. Bueno, luego el código nos da un plazo general para interponer un recurso de apelación, es de 5 días corridos en todos los autos y resoluciones en general, y para el caso de las sentencias dictadas en materia correccional son 20 días corridos. Bien, todo esto, a ver, es muy sencillo gracias a nuestros amigos del derecho civil. ¿Por qué? Nuestro código no tiene una sola norma que nos diga cómo se cuentan estos plazos y nos remite de algún modo a las leyes del fuero civil. Nosotros vamos al Código Civil, esto ya desde el Código de Vélez, había un título preliminar, si mal no recuerdo, que trataba sobre el modo de computar los intervalos del derecho. Hoy hay una norma prácticamente igual en el Código Civil y Comercial de la Nación vigente, que nos explica que el plazo en días se cuenta de medianoche a medianoche. Bien, es el artículo 6 del capítulo 2 de los títulos preliminares del Código Civil. Día, intervalo que ocurre de medianoche a medianoche, y nos dice que cuando nosotros computamos un plazo que empieza o comienza desde un día determinado, como son los de recursos, el primer día no se cuenta y empezamos desde, obviamente, el siguiente. Y nos da una definición que nos va a servir en unos minutos, por lo que vamos a decir, que es que todos los plazos en días vencen a la medianoche, es decir, a la hora 24, dice, de ese día. Primera conclusión, plazos en días vencen siempre fuera del horario de oficina. Bien. Todo esto era muy sencillo hace un tiempo. Nosotros librábamos las cédulas mediante la oficina de mandamientos y venía con un informe, pero obviamente la llegada de la pandemia nos llevó a usar estas herramientas tecnológicas tan útiles como esta que estamos usando hoy. Y todo este cambio nos dejó entrever algo que nosotros sabíamos que pasaba, que es que la mayoría de las oficinas judiciales, de los juzgados, tribunales, por no decir todos, trabajan hasta después de las 2 de la tarde. Entonces, ¿qué pasa con las notificaciones
y las presentaciones, esto por supuesto juntamente con la apertura de los portales, las mesas de entrada virtual y demás, que se efectúan, las notificaciones que se cursan o las presentaciones que se efectúan fuera del horario de oficina. Y aquí vino la Corte con una acordada muy clara, la 4040 de noviembre del 2021, que nos dice básicamente que las presentaciones de las partes, por supuesto, cuando sean efectuadas fuera del horario de oficina, se tienen como presentadas en el día y hora hábil siguiente. Esto, no, más allá de que es muy claro, no produce ninguna dificultad, porque en términos de recursos, nunca esta norma tornaría inadmisible un recurso que era admisible de otro modo. Pero sí nos introduce un concepto con las notificaciones cursadas fuera del horario judicial que creo que por lo menos nos introduce un paréntesis o nos da alguna norma específica que sale de nuestro modo usual y normal de contar los plazos. Este tema de los plazos que son continuos y se computan los días feriados. Bien, nos dice la acordada, que además está publicada en la página de la Corte, y tiene un instructivo de preguntas frecuentes que honestamente está hecho tan sencillo que si uno tiene una duda lo consulta y se la saca enseguida. ¿Qué pasa cuando la notificación a una de las partes es cursada fuera del horario de oficina? Es decir, después de las 2 de la tarde o durante un día inhábil. Y nos dice, esa notificación efectuada fuera del horario de oficina se tiene como efectuada el día hábil y la hora hábil siguientes. Es decir, yo libro una notificación el viernes a las 3 de la tarde, esa notificación produce efectos recién a partir del día lunes a las 8 de la mañana. Es decir, sería como si yo lo hubiera hecho en ese momento, el lunes a las 8 de la mañana. Bien, esto en los plazos de días, como ahora vamos a ver, no nos genera tampoco ninguna dificultad, pero sí hay que tener en cuenta esto para ver cuándo empezamos a contar el plazo. Si la notificación, por ejemplo, efectuada el viernes a la tarde, equivale a hacerla o a cursarla el lunes a las 8 de la mañana, quiere decir que ese día lunes no se cuenta y el plazo para recurrir recién comenzaría a correr a partir del día martes. Por supuesto, siempre dando por entendido que ningún día es feriado. Bien. Vencimiento en día inhábil, el código también tiene una norma, por supuesto, obvia, que es que cuando el vencimiento del plazo transcurre o ocurre un día inhábil, siempre se pasa para el día hábil inmediatamente posterior. Y además, como hay en todas las jurisdicciones, por lo menos que yo conozco, hay un plazo de gracia para las partes. ¿Qué dice? Y me quiero detener en la definición porque parece algo como muy conocido por todos, pero para mí hay una cuestión que hay que tener en cuenta en un instituto en particular. Cuando el plazo venza fuera del horario de oficina, la parte tiene las 4 primeras horas del día hábil siguiente para formular la presentación en tiempo. Bien, yo les quiero hacer una pregunta que veo que hay muchos penalistas destacados escuchando la charla. ¿Alguien me puede decir o recuerda algún plazo en el Código Penal, en el Código Procesal Penal para recurrir una resolución que no esté fijado en días o son todos en días? Gracias, doctoras. La exhibición de prisión y la excarcelación. Muchas gracias, colegas. A ver, muchas veces nosotros, el plazo, por supuesto, para recurrir la excarcelación y la exhibición de prisión es de 48 horas. El problema que tenemos con esto es que el plazo sea fijado en horas no implica o no es lo mismo que decir que son 2 días. Voy a pasar a explicar esto que por lo menos yo lo veo de este modo y entiendo si alguno no lo comparte. Vamos a ver 2 supuestos. Uno, la notificación dentro del horario de oficina y la otra, la notificación fuera del horario de oficina. Simplemente el artículo del título preliminar del Código Civil que les mencioné hace un ratito
tiene un sistema exactamente igual para las horas. Dice que cuando hay un plazo en horas, se descuenta la hora que transcurre, no se cuenta esa, y empieza desde la siguiente. Por lo tanto, la conclusión a la que yo arribo es la siguiente. Si yo notifico, el juez de garantías notifica una denegatoria de excarcelación el lunes a las 8 de la mañana, 8:15 de la mañana, 8:50 de la mañana, el plazo comienza a correr a las 9 de la mañana. Y de ahí tengo 48 horas. Ahora, miércoles 48 horas, ¿no? Miércoles a las 9 de la mañana, como el plazo vence dentro del horario de oficina, no hay plazo de gracia. Estoy convencido que esto es así. Bien, vamos al otro ejemplo. Vamos a suponer que yo, o mejor dicho, que el juez de garantías nuevamente, notifica la denegatoria de excarcelación el lunes, pero a las 5 de la tarde. Esta notificación se tiene como efectuada, según el claro lenguaje de la acordada, el martes a las 8 de la mañana. Descuento las 8 y empiezo a contar desde las 9, como nos dice claramente el Código Civil. Por lo tanto, llegaría a que el plazo para recurrir esta resolución por medio del recurso de apelación vence el jueves a las 9. Nuevamente, estoy dentro del horario de oficina y como tal no tengo plazo de gracia. Conclusión definitiva a la que arribo en función de esto, y por favor, si alguno no tiene otra postura, lo podemos charlar. Los plazos en días, como siempre vencen a la medianoche, siempre tienen plazo de gracia. Ahora, por otro lado, en los plazos fijados en horas, que gracias a Dios no tenemos muchos, siempre vencen dentro del horario de oficina. Y como tal, nunca hay plazo de gracia. Esto, digamos, lo destaco simplemente porque me pareció relevante y para que traten de que no se les pase el plazo por una interpretación por ahí muy generosa de los plazos para recurrir. Bien. Otra cuestión que genera por ahí alguna dificultad es el tema de la feria judicial. Bien, nosotros tenemos básicamente una norma a continuación en el 139 que cuando nos dice que los plazos son continuos, a continuación nos dice, solo se suspenden, es decir, se pausan y luego se retoma la cuenta para oponerse a la elevación a juicio solicitada por la Fiscalía, para recurrir el auto de elevación a juicio dictado por el juez o la jueza de garantías, y por otro lado, para recurrir el pronunciamiento definitivo, la sentencia, digamos. Bien, de una lectura literal, esto nos llevaría a interpretar que si solo en estos casos se suspende el plazo, ¿no? Estoy hablando exclusivamente durante la feria, en los demás no se suspende. Ahora, hay creo que una interpretación que de alguna manera concilia todas las normas en juego, sobre todo esta norma del vencimiento en día inhábil, y que creo que es la que deberíamos aplicar, más allá de que sé que es la que aplica la mayoría de las cámaras y que surge de la jurisprudencia de casación. Cuando a nosotros nos notifican, vamos a suponer que es la feria de verano, en algún día de enero, el plazo corre del mismo modo. Ahora, cuando llega el vencimiento, todos los días de enero son días inhábiles. Por lo tanto, forzosamente el vencimiento, según esta postura al menos, se daría el primer día hábil de febrero. Y como es un plazo en días, por supuesto, nosotros tendríamos 4 primeras del segundo día de febrero. Vamos a suponer que es el martes 2. Por otro lado, hay otra postura muy minoritaria que he visto una sola vez con la gente que charlé, que sostiene que los plazos no empiezan a correr. Ahora, me parece que esto implica hacer una equiparación con la propia norma del código, que nos dice en qué casos se suspenden. Por lo tanto, me parece que esta segunda interpretación de algún modo es la que mejor concilia todas las normas, no deja ninguna inaplicable y me parece que es la más justa. ¿Sí? Espero que se haya entendido, porque me parece que lo dije un poco más rápido. Gracias, doctora Zarini, por el comentario. Tomo nota. Sé que es una cuestión que es plenamente discutible. Bien. Bueno,
creo que no hay ninguna otra cuestión de relevancia con el plazo, todo lo demás es muy sencillo. Vamos a la forma. Primero, norma general en materia de recursos, en el 421 segundo párrafo, norma especial para el recurso de apelación en el fuero penal, bajo sanción de inadmisibilidad, el código exige que la parte, que el apelante, de alguna manera exponga los motivos de agravio y los fundamentos, que ahora vamos a ver de alguna manera qué significa esto. Y creo que probablemente esto es lo más importante dentro, ¿no?, de lo que es un recurso de apelación, y esto es común, por supuesto, a todos los fueros. Bueno, ¿ante quién se presenta? Recurso de apelación siempre y en todos los casos en el proceso penal se presenta ante el mismo órgano que dictó la resolución que nos causa agravio. Siempre y en todos los casos. Hoy en día esto es muy sencillo porque simplemente hay que seleccionar el órgano que dictó la resolución en el portal. Bien. Por otro lado, esquema. Sabemos que, por ejemplo, en materia civil, nosotros tenemos ciertos requisitos o cierta formalidad, vale la redundancia, para, por ejemplo, presentar una demanda. A diferencia del Código Civil, del Código Procesal Civil, por supuesto, civil y comercial, en materia penal nosotros tenemos un proceso que es informal y por eso no tiene reglas fijas para presentar un recurso. Ahora, siempre hay un esquema, de alguna manera, que se aconseja, que aconsejan todos y que es muy sencillo. En primer lugar, podemos poner un título que sea el objeto, venimos a recurrir la resolución, tal. Luego podríamos avanzar sobre la admisibilidad formal del recurso, ya ahí, como dijimos, explicar por qué es expresamente apelable o cuál es el gravamen irreparable que causa. Insisto con lo mismo, es carga de la parte fundar esto, aunque parezca muy sencillo. Algunos tribunales, ante la falta de argumentación de la parte sobre este punto, declaran inadmisible el recurso, independientemente, por supuesto, del fondo de la cuestión. Luego pasamos a los fundamentos, que ahora vamos a ver un poquito algunos consejos que hablamos acá con distintos funcionarios y jueces de distintas cámaras. Y por otro lado, siempre como final, como conclusión, la solución pretendida por la parte que apela. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos los agravios? Lo primero que hay que tener en cuenta es que una expresión de agravios tiene que ser una crítica concreta y razonada de los puntos de la resolución que estimamos adversos a nuestra pretensión, ¿sí? Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es contraargumentar, rebatir los fundamentos que dio el juez o la jueza de primera instancia. Bien, para no entrar en cuestiones, por supuesto, teóricas, que hay muchísimo escrito en la doctrina sobre esto, me pareció mejor o conveniente darles algunos ejemplos de quienes no cumplen con esta carga, que es algo que solemos ver en la práctica. Bien, en primer lugar, no cumple con la carga técnica de fundar debidamente un recurso de apelación quien expresa una disconformidad genérica o indeterminada de la resolución. Quien dice, el juez es arbitrario, el juez resolvió de forma contraria a la ley, o el juez violó garantías constitucionales. Toda esta argumentación, que puede servir como disparador, tiene que estar acompañado por una motivación clara destinada a rebatir, a contraargumentar todos los puntos que sobre el tópico de agravio, sobre el punto que sea, haya volcado el órgano de primera instancia para llegar a la conclusión. Bien, tampoco cumple con esta carga técnica quien expresa su punto de vista, pero separándose o divorciándose de lo que dijo el juez. Es decir, nos pasa, o lo vemos, mejor dicho, muchas veces en materia, por ejemplo, de apelación contra las prisiones preventivas, en donde la parte, como no tuvo la oportunidad de exponer muchas veces sus argumentos, estoy hablando sobre todo de la defensa, lo que hace es volcar la prueba y hacer una interpretación original, por supuesto, distinta a la del juez. Bueno, esto no es suficiente
para fundar o para traspasar el umbral de la admisibilidad formal, ¿sí? Siempre vuelvo a lo mismo, hay que rebatir la argumentación, no necesariamente nuestro punto de vista, por más loable que sea, es suficiente para esto. Bien, y por otro lado, tampoco cumple con esta carga técnica quien expresa o reitera lo que dijo en la anterior presentación, que normalmente es la que dio origen a la resolución apelada. Ejemplo, no lo vemos seguido en la práctica en materia de apelación contra el auto de elevación a juicio, ¿sí? Nosotros sabemos que el fiscal clausura la instrucción, formula la elevación a juicio y la defensa tiene la posibilidad de oponerse a la elevación a juicio. Bien, si el juez de garantías o la jueza de garantías hace lugar al requerimiento fiscal, eleva a juicio, dispone de elevación a juicio, y en ese momento la defensa tiene la posibilidad de recurrir esta resolución. Bien, es muy normal que nosotros vemos que las partes, en este caso por supuesto los defensores, nos sostienen en el recurso de apelación, tal como dije al oponerme a la elevación a juicio, y copian y pegan los mismos argumentos. Bueno, esto también debería llevar a la Cámara de que se trate, a la sala, a inadmitir el recurso. ¿Por qué? Siempre vuelvo a lo mismo. Esto no es una crítica concreta y razonada del auto que se pretende recurrir. Sí, la verdad que es muy corta. Sí, perdón. Debo haber escuchado mal, perdón. Bueno, y para acompañar esto, para que no quede solo como algo negativo, elaboramos, junto con mis colegas, y tomando como base un análisis que hace muy interesante el doctor Martínez Astorino, secretario de la Corte de Provincia, por supuesto, experto en recursos, sé que es académico del Consejo de la Magistratura, entre otras cosas. Una suerte de manual o una suerte de pequeños consejos que a nuestro juicio debería evitar quien presente un recurso de apelación. El primero es tener un orden en la presentación de los agravios para evitar mezclarlos y facilitar de ese modo, digamos, la lectura y el análisis. Por ejemplo, volvamos al auto de prisión preventiva, los cuestionamientos relativos al hecho que tuvo por acreditado con un grado de probabilidad él o la juez de garantías, la jueza de garantías. Luego, por ejemplo, después de los del hecho, los que tienen que ver con la participación, la probable participación del imputado, y luego, solo a modo de ejemplo, con la procedencia de la medida de coerción en sí, es decir, con la existencia de peligros procesales. Pero sí, separarlos por tópicos y no mezclarlos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, brevedad y evitar reiteraciones innecesarias. Y esto, acá sí les propongo una mirada un poco más novedosa. Yo siempre veo esto, y por supuesto cuando digo yo hablo de todos los colegas con los que hablé, en donde creo que debemos pensar el recurso con los nuevos paradigmas que nos exigen nuestros sistemas procesales vigentes. Siempre lo pienso, por ejemplo, desde el punto de vista de la audiencia preliminar del 338, ¿no? Ya en la etapa de juicio. Nosotros vemos que todas las normas nos llevan a tratar de acotar, a centrarnos en lo importante. Tenemos la pertinencia de la prueba, tenemos la facultad del juez de sugerir la prescindencia de la prueba que sea sobreabundante, la prueba que no sea conducente, y luego, por ejemplo, ya con la sanción de la ley de juicio por jurados y también la acordada de la Corte del protocolo de estas audiencias, tenemos incluso la utilización de estipulaciones probatorias, es decir, de acuerdos entre las partes para dejar de discutir y, por supuesto, dar por probadas ciertas circunstancias que no están discutidas. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Fundamentalmente para dos cosas. Primero, para acelerar los procesos, para tratar de que los procesos duren un poco menos. Y en segundo lugar, para concentrarnos en los puntos realmente controvertidos, que creo que esto es el paradigma hacia el cual debemos ir. Por lo tanto, todo lo que les voy a decir ahora tiene que ver justamente con este principio, concentrarnos en los puntos que están controvertidos por las partes que son materia de discusión y dejar de lado aquellos que no son materia de discusión.
Bien. Por lo tanto, otro consejo, no transcribir, no copiar y pegar ni la anterior presentación, ni la resolución apelada, ni la prueba entera, ningún testimonio, ni la declaración del imputado, ni nada de eso. Por supuesto, cualquier cámara penal, cuando trabaja, antes de leer el recurso de apelación por el que fue convocado a resolver, lee la resolución, lee la prueba y lee la anterior presentación del abogado. Normalmente, cuando se llega al análisis del recurso de apelación, todo lo demás ya es conocido. Por lo tanto, todo esto hace que nos desviemos del eje de lo que tenemos que hacer. Es algo que no suma, ¿sí? Bien. Por otro lado, y esto creo que también con el mismo norte, creo que hay que evitar la cita de jurisprudencia, de doctrina y las explicaciones teóricas, sobre todo en temas que no sean discutidos, que sean pacíficos. Por ejemplo, dentro de nuestro sistema de derechos humanos, la Convención y toda la jurisprudencia de la Corte, hoy absolutamente nadie discute que cualquier medida de coerción personal en el proceso penal solo se puede fundar en la existencia de peligros procesales, ya sea riesgo de fuga o peligro de entorpecimiento probatorio. Básicamente esto no es más que el peligro de la demora de cualquier medida cautelar, pero leído en clave penal, por supuesto. Bien. Muchas veces vemos que hay fallos que son espectaculares, plenario Díaz Besone, fallo Napoli, y unas explicaciones teóricas enormes y hermosas, muy claras, sobre la necesidad o el carácter excepcional de las medidas de coerción. Yo lo que sugiero es que eviten esto, porque solamente son, digamos, lo único que hacen es hacer más largo el recurso y sacar el foco de lo realmente importante, porque esto nunca va a ser una materia debatible. No hay nadie que pueda sostener lo contrario. Lo mismo nos ocurre, solo a modo de ejemplo, con los informes penitenciarios. Todos sabemos que en materia de ejecución, cuando una de las partes o el propio imputado solicita un beneficio, libertad condicional, libertad asistida, salidas transitorias, el juez de ejecución le pide, por disposición legal, una opinión pronóstica al servicio penitenciario. El servicio penitenciario normalmente dice el progreso de este beneficio es conveniente, inconveniente, inviable, viable. Bien. Nadie, absolutamente nadie, sostiene que estos informes sean vinculantes. Todos sabemos que obviamente se utilizan los informes, pero la opinión de la autoridad penitenciaria, que como tal, por supuesto, forma parte del Poder Ejecutivo, nunca es vinculante. Por lo tanto, también este es otro punto sobre el que podríamos evitar, ¿no? Y evitar hablar de este tema y focalizarnos de este modo en lo importante. Sí, doctor Cereijo. Lo escucho. Hola. Sí, doctor. ¿Me escuchás? Sí, sí. No, quería preguntar porque a veces en casos de interno, ¿no? Cuando hay apelaciones, hay resoluciones Sí. que consideran que la apelación carece de fundamentos, siendo muchas veces que cuando apelan, ¿no? Si bien el fundamento es acompañado por los dos. Uy, perdón que ahí se le cortó, doctor. No sé si es mi señal o la suya. Ah, está muteado, doctor. Sí. Bueno, si quiere volvemos a probar en un rato cuando terminamos a ver si tenemos mejor conexión, si le parece. Bien.
Bueno, vuelvo a la cuestión. Audiencia de mejora. Bien, el código nos exige, o le exige, mejor dicho, a las partes, al apelante, que manifieste fundadamente, tanto artículo 442 como 447 del Código Procesal Penal, que manifieste fundadamente si va a hacer uso de la audiencia de mejora. Bien, primero, está claro que el pedido de audiencia debe ser fundado, en primer lugar. Con lo cual, la primera discusión que podemos tener es sobre qué debe recaer esta fundamentación. Es claro para mí que la fundamentación no se relaciona de ningún modo con los motivos de agravio, sino con la necesidad o conveniencia en la utilización de la oralidad, con las, por supuesto, lógicas ventajas que tiene esta forma de comunicación por sobre la escrita. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que la audiencia de mejora no sustituye lo escrito. Por lo tanto, en esta audiencia de mejora, en caso de solicitarla fundadamente, cuando se fije, no se suple la vía escrita. Por lo tanto, no se pueden introducir nuevos argumentos sin, por supuesto, mejorar los ya existentes. Y el otro punto que me interesa destacar, que suele generar algún tipo de discusión en la práctica, es que al ser una audiencia exclusivamente de carácter técnico, no está prevista, ni parece posible, por lo menos esto sí, a mi humilde entender, la presencia del imputado en la misma. Bien. Apelación de la Fiscalía. Bueno, el código, cuando en los casos en que le permite a algún representante del Ministerio Público Fiscal recurrir una resolución, añade un requisito adicional en el 445. La Cámara, cuando recibe la causa, le corre una vista al fiscal o a la fiscal de cámaras para que este o esta manifieste si de alguna manera mantiene el recurso interpuesto por el fiscal de primera instancia o si no lo mantiene. Bien, si no lo mantiene, esto es muy sencillo, lo que hay que hacer es tenerlo por desistido. Si lo mantiene, ahí sí, por supuesto, la Cámara queda en condiciones de resolver. La única cuestión que se puede plantear acá, que está introducida en el código del doctor Torres y el doctor Basílico, el nuevo código procesal comentado, el autor ahí plantea si es posible que se le corra un traslado, una vista, a la contraparte, en este caso sería la defensa, para que pueda contraargumentar lo que dice la Fiscalía. Bien. En primer lugar, me parece que esto sí es una opinión y sé que no es un tema pacífico, que esto al no estar previsto y ya haber pasado el término para recurrir normalmente, es difícil analizarlo de ese modo, ¿sí? Bien. Otra cosa que vemos en la práctica, que creo que se puede mejorar muy fácilmente, es el tema de las reservas de los recursos. Bien. Creo que lo manejamos muchas veces con la lógica propia de la reserva del caso federal. Nosotros sabemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación exige para finalmente, digamos, la procedencia del recurso extraordinario federal, una manifestación de voluntad de la parte, cuando normalmente hay alguna cuestión constitucional involucrada, la manifestación de la parte de que considera que hay un caso federal, es decir, un caso susceptible de ser llevado en grado de apelación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien. Esto está clarísimo que es así, funciona así hace muchísimos años y no hay ninguna duda al respecto. Ahora, ¿qué pasa con la reserva de recurrir ante el Tribunal de Casación de la provincia y ante la Corte de Provincia? Primero vamos a la de Corte, que es lo más sencillo. No está prevista. Directamente hay que presentar el recurso dentro del plazo de 10 días hábiles, pero no hay que hacer una reserva. Por lo tanto, cuando junto con la apelación se acompaña esta reserva de ir a la Corte, la reserva es manifiestamente improcedente y debería ser rechazada, ¿sí? Lo mismo o algo similar pasa con la reserva de recurrir ante casación. Todos sabemos que algunas resoluciones de la Cámara, no las que resuelven sobre sentencias en materia correccional, pueden ser revisadas, en los casos del artículo 450, ante el Tribunal de Casación Penal de la provincia. Bien,
Tribunal de Casación, el código, mejor dicho, nos dice que tenemos 20 días corridos para ir a casación, pero es necesario que dentro de los primeros 7 de esos 20 hagamos una manifestación de voluntad de querer recurrir ante casación. Bien, por lo tanto, la manifestación no se puede hacer de recurrir a casación, no se puede formular junto con la presentación del recurso de apelación. ¿Por qué? Porque esto implica que nos estamos disconformando con una resolución. Entonces, mal lo podemos hacer antes de conocerla la resolución, incluso antes de que ésta haya sido dictada. Por lo tanto, a mi modo de ver, esta reserva también es manifiestamente improcedente, tanto la de casación como la de corte. Bien. Bueno, por otro lado, quiero recordar simplemente y rápido algunos principios generales de los recursos que adquieren alguna relevancia particular en materia de apelación. El primero es el de taxatividad recursiva, digamos, concepto muy sencillo, artículo 421, siempre por supuesto del Código Procesal, nos dice que solo proceden los recursos en los casos y por los medios legalmente establecidos. Mejor dicho, dice, las resoluciones serán impugnables por los medios y solo en los casos expresamente establecidos. ¿Cuál es la conclusión de esto? Hay que tratar de no confundir las vías. Sabemos que en penal tenemos muchos recursos y muchos órganos, porque esto podría llevar directamente a la inadmisión del recurso y a perder, por supuesto, el derecho a la revisión de esta resolución. Bien, eso por un lado. Por el otro, creo que hay una norma que también nos brinda mucha claridad al respecto, que es el 421, último párrafo, que nos dice que excepto que proceda algún otro recurso, ninguna cuestión puede volver a plantearse nuevamente ante la Cámara, es decir, una vez que la Cámara ya resolvió, no se puede plantear nuevamente la misma cuestión, salvo que a su respecto se aleguen hechos nuevos o prueba nueva. Por lo tanto, y esto suele pasar, por ejemplo, vamos a suponer que es un caso de homicidio, en donde la teoría del caso de la defensa es que el imputado obró bajo una legítima defensa, bajo una causa de justificación. Suele pasar que se plantea esto cuando se recurre a la prisión preventiva, y en el caso de que la Cámara no haga lugar al planteo, hay que tener cuidado cuando volvemos a formular el mismo pedido, por ejemplo, cuando cuestionamos el auto de elevación a juicio, llegado el caso. ¿Por qué? Porque si no tenemos ninguna prueba nueva y ningún argumento nuevo, el planteo podría ser desechado sin más, solamente con la invocación de esta norma. Bien. Bueno, conocimiento del tribunal de alzada. Esto también creo que va en línea con lo que hablamos hace un rato, de concentrarnos en los puntos no controvertidos. El artículo 434 nos dice que el recurso de apelación y todos los recursos en general atribuyen al tribunal de alzada, en este caso a la Cámara, el conocimiento únicamente de los puntos que sean motivo de agravio por las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que en principio la Cámara no puede pronunciarse sobre cuestiones que no hayan sido materia de agravio puntual por las partes, con una única excepción, que es cuando, más allá de no haber sido materia de agravio, cuando las partes, mejor dicho, cuando la Cámara advierta, más allá del silencio de las partes, una causal de nulidad absoluta. ¿Sí? Esto está en el 434. Es una norma perfectamente razonable porque va dentro de la lógica de nuestro sistema de nulidades. Nosotros en el 203 tenemos las nulidades, por ejemplo, que implican una violación a las garantías constitucionales y el propio legislador manda al juez a declararlas en cualquier estado del proceso y aún de oficio. Por lo tanto, no solo puede hacerlo la Cámara, en ese caso, sino que debe hacerlo. Bien. Por otro lado, una breve reseña, un breve recuerdo de dos principios elementales también en materia recursiva, que son la reformatio in peius, ¿no? Principio general de los recursos, y la reformatio in meius, que en nuestro código están en el 435. Bien, el código nos dice que la alzada puede conocer
fuera de los motivos de agravio, solo y solo si eso permite mejorar la situación del imputado. Esto es lo que se llama la reformatio in melius. ¿Por qué esto es así? El fundamento creo que es claro y lógico. Esto evita poner, en este caso al imputado, ¿no?, en la encrucijada de o consentir una decisión que considere injusta o tomar el riesgo de apelarla y tener una más desfavorable aún. Por esto se le impide siempre a la Cámara, por supuesto en los casos en donde no hay recurso del Ministerio Público Fiscal, empeorar la situación del imputado cuando él o su defensa son los únicos que han recurrido. Bien. Desistimiento. Hay una sola mención que les quiero hacer, recordar, porque también lo solemos ver en la práctica que a veces puede fallar. Las partes que apelan pueden desistir de sus recursos. Bien. ¿Qué implica esto? Esto implica conformarse con la resolución apelada. Y siempre que, por supuesto, el recurso sea desistido antes de la resolución de la Cámara, la Cámara no puede tratar la cuestión. Ahora, para que la defensa, en este caso, pueda desistir del recurso, es necesario que tenga un mandato expreso y posterior a la interposición del recurso de apelación por parte de su defendido, ¿no? Lo mismo rige para la Fiscalía cuando ha sido este el que recurrió en favor del imputado. Por lo tanto, cuando se presenta un recurso firmado solamente por el abogado manifestando su voluntad de desistir, esto no produce efectos jurídicos. Es necesario, imprescindible, el mandato posterior siempre a la interposición del recurso del imputado o condenado, ¿sí? Bien, simplemente eso. El único efecto distinto es que el que desiste soporta, por supuesto, las costas generadas por la tramitación de la incidencia. Bien. Efecto extensivo, esto también creo que adquiere relevancia particularmente en el proceso penal. Cuando en un mismo proceso hay varias personas que ocupan el rol de imputados, el recurso interpuesto por uno de ellos puede favorecer a los demás siempre y cuando se funde en cuestiones que sean comunicables entre ellos. Es decir, nosotros sabemos que hay cuestiones en el derecho penal que son personales, por ejemplo, la culpabilidad o la capacidad de culpabilidad, la atribuibilidad, el término para la prescripción. Eso funciona independientemente para cada parte, ¿no? Puede ser que la acción esté prescripta para uno de los coimputados y no para el otro. Bien. Pero hay otras cuestiones que normalmente, y salvo cuestiones de teoría del delito muy finitas, son comunes. Por ejemplo, la calificación legal. Si, salvo, ¿no?, por supuesto, los casos de exceso del autor. Si la Cámara, por ejemplo, en este caso, decide modificar la calificación abriendo un recurso de uno solo de los coimputados, esta decisión debería favorecerlos a todos. Bien, esto es el efecto extensivo de los recursos. Bueno, y para finalizar con esto, ya les prometo que queda muy poco, vamos al efecto suspensivo de las resoluciones, que esto me parece importante porque suele generar algunas discusiones o algunas determinaciones, sobre todo pasó esto en la pandemia con las prisiones domiciliarias y demás, fue muy discutido el tema. Bien, por medio de este efecto suspensivo, o este efecto suspensivo, mejor dicho, implica que las resoluciones judiciales no se van a ejecutar durante el tiempo para interponer un recurso o durante la tramitación del recurso. ¿Qué quiere decir? Que nada se modifica hasta que la resolución quede firme, ¿sí? Salvo, hay dos excepciones. La primera, disposición legal en contrario, por supuesto. Ahora les voy a dar algún artículo en donde está esta disposición expresa. Y el otro supuesto es cuando se concede la libertad del imputado. Por ejemplo, artículo 325, que habla del sobreseimiento, dice que el sobreseimiento se concede sin efecto suspensivo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que el juez de garantía, por ejemplo, dicta nuestro sobreseimiento, y más allá de que esa resolución no quede firme, nosotros deberíamos acceder inmediatamente a nuestra libertad y de ese modo
actuarse en consecuencia, ¿no? Para no meterme en otras cuestiones. Eso por un lado. Por el otro, el caso de la morigeración de la prisión preventiva o atenuación de la coerción, como les parezca mejor el nombre, en el 159 dice expresamente que la concesión de este beneficio, por llamarlo de algún modo, de este derecho, se va a efectivizar cuando queda firme, ¿sí? Y la única norma que acá genera algo o por lo menos algo de tela para cortar o algo para interpretar que no sea tan lineal, es el 170, excarcelación extraordinaria. El artículo nos dice, la excarcelación regulada por este artículo, voy a leerlo, la excarcelación prevista por este artículo solo podrá concederse, y dice, se efectivizará cuando el auto que la conceda queda firme. Por lo tanto, si dice la excarcelación de este artículo, parecería decirnos que la excarcelación ordinaria, que es el artículo anterior, funciona de forma distinta. Así que mientras la excarcelación extraordinaria se concedería con efecto suspensivo, es decir, cuando el auto que la concede queda firme, la excarcelación ordinaria no, es decir, se concedería inmediatamente. Bien. Dos temitas como para finalizar. El primero es la apelación a la ley de flagrancia, que viene de alguna manera a también modificar o sacarnos de la escritura y nos metemos de lleno en un proceso que es casi enteramente oral. Bien. Sabemos que, por ejemplo, las resoluciones de las que estamos hablando, prisión preventiva, excarcelación y demás, se deciden en audiencia oral. Y la ley de flagrancia, ley 13811 de nuestra provincia, nos da dos normas muy contundentes y claras para apelar. Bien, el artículo 6 dice que las resoluciones se notifican oralmente en la misma audiencia y los recursos de reposición y apelación se interponen y conceden del mismo modo. Primera nota, hay que apelar en ese momento. Bien. Segundo, el artículo 16 dice que solo se puede someter a conocimiento de la Cámara aquellas cuestiones que hubiesen sido objeto de planteo oportuno ante el juez o la jueza de primera instancia. Es decir, no solo es necesario manifestar que uno apela, sino que ahí, en ese mismo acto, hay que fundar. De otro modo, el recurso es inadmisible. ¿Cómo suele funcionar esto en la práctica? Es casi siempre del mismo modo. El juez adopta la resolución de forma oral y le da la palabra a la fiscalía. La fiscalía normalmente se notifica, puede no decir nada o puede consentir la resolución. En el momento que le da la palabra a la defensa, en el caso en que quiera apelar, la defensa debería manifestar, por supuesto que se notifica, decir, quiero interponer recurso de apelación e inmediatamente, sin solución de continuidad, pasar a brindar los fundamentos, pasar a hacer esta crítica concreta y razonada de la resolución adoptada en ese momento. De otro modo, no es admisible el recurso. Bien. Otra cuestión que sé que se maneja bien porque funciona igual, casi creo que en todos los fueros, pero es el tema de la apelación en subsidio de la reposición o revocatoria. Bien, recordemos simplemente, muy fácil, el recurso de revocatoria es aquel mediante el cual la parte le solicita al juez que, por contrario imperio, deje sin efecto, revoque, la decisión que adoptó, ¿sí? Esto procede contra las resoluciones dictadas sin sustanciación, es decir, en aquellas que adoptó el juez sin haber escuchado a la parte, sin que la parte le haya dicho por qué debería resolver de determinado modo. Ahora, la decisión mediante la cual el juez resuelve este recurso de reposición o de revocatoria, el código dice que hace ejecutoria. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede ser nuevamente recurrida. Por lo tanto, hay muchos casos en donde la misma resolución puede ser susceptible de embate, de embestida, por recurso de revocatorio o reposición y por apelación. Y el único modo de tener una apelación formalmente admisible y, de ese modo, lograr que la Cámara intervenga es reponemos o solicitamos la reposición y
la apelación en subsidio en el mismo acto. Nada impide que se hagan dos escritos diferentes, pero sí, si se olvidan de apelar en subsidio, no hay apelación y la resolución del juez cuando da tratamiento a la reposición hace ejecutoria, es decir, no es susceptible de otro recurso. Bien, para finalizar únicamente, ¿estamos bien de tiempo, doctor Taraborelli, Luciana? 2 minutos. Bien. El 164 incorpora algo muy novedoso, voy a decir, pero pasa que el código ya tiene muchos años, en donde nos permite, contra la decisión que dispone la prisión preventiva o rechaza el cese, nos permite de algún modo escoger entre el recurso de apelación y un habeas corpus. El habeas corpus, en este caso, funciona como recurso. Por lo tanto, creo que simplemente para tener en cuenta, sobre todo para los litigantes, suena muy bonito que sea un habeas corpus, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, hay que cumplir con absolutamente todos los requisitos del recurso, plazo, forma y demás, y además de la argumentación respecto de lo equivocada que es la resolución, es decir, lo que haríamos en cualquier recurso de apelación, tendríamos además que fundar que la detención o la privación de libertad de la persona es manifiestamente arbitraria o ilegal. Destaco manifiestamente porque por supuesto que en el recurso de apelación contra la prisión preventiva, de un modo u otro nosotros vamos a decir que la detención es ilegal o arbitraria. En este caso, esta ilegalidad o arbitrariedad tiene que darse en los términos del artículo 405 del Código Procesal, que es el que regula el habeas corpus como acción y, digamos, de alguna manera, reinterpretar esto a la luz del 164. Por lo tanto, tenemos una duplicidad de requisitos. Ahora, nunca, pero nunca hay que duplicar las vías. Si elegimos uno, si apelamos, no presentemos el habeas corpus como recurso. Y, por otro lado, hay que tener cuidado también con, de alguna manera, con pretender utilizar el habeas corpus como sustitutivo ante la pérdida del plazo para apelar, que esto he visto muchas resoluciones de distintas cámaras en donde se rechaza sin más trámite el habeas corpus, por este motivo. Bien, y simplemente recordar que tenemos una norma especial para la etapa de juicio, no ya para el desarrollo del debate oral en donde no hay recurso de apelación, sino para la etapa de juicio. Hay una norma que parece muy clara, está en el 338, que nos dice que solo son apelables las resoluciones textual que impidan la prosecución de la causa. Por lo tanto, según el lenguaje o una lectura literal, lineal de este artículo, solo podríamos apelar las resoluciones que impiden el avance de la causa, pero no aquellas cuya consecuencia es que el proceso avance. Por ejemplo, la suspensión del proceso a prueba, si se deniega, lo que haría justamente es hacer avanzar el proceso. Por lo tanto, en los términos literales de este artículo no sería apelable. Ahora, como está claro que esta decisión generaría un gravamen irreparable, sin dudas, estamos hablando de una persona que solicita no ser sometido a un juicio en donde le puede caber una pena, ya sea de cumplimiento efectivo o no, prisión, multa, inhabilitación, si no, lo que está solicitando es no ir a juicio, está claro que esa es la última oportunidad útil que tiene. Por lo tanto, parecería que esto genera un gravamen irreparable. Y ha habido mucha jurisprudencia que, en contra de una lectura muy lineal de este artículo, ha abierto este recurso, por ejemplo, contra este instituto, y permite que la Cámara lo analice y evalúe. Bueno, por mi parte creo que estoy. Sé que había algunas preguntas en el chat que, si les parece a las autoridades del instituto, podemos contestarlas. Muchas gracias, Leandro Tomás Ludueña, por tu brillante exposición. Así ha sido muy claro, clarísimo. Muchas gracias, doctor. Sé que los que quieren hacer preguntas, no sé si estarías dispuesto a contestarme. Sí. Perdón, no sé si, sé que hubo un colega que quiso hablar, pero se le cortaba el audio, no sé si mejoró su conexión o la mía.
Nosotros tampoco podíamos escuchar lo que decía el colega, No así se que entiendo escuchaba. que era un No, problema de su conexión. Lo invitamos a mandar la pregunta por el chat si quiere, y si te parece, Leandro, ir contestando las preguntas que fueron mandando. Sí. Acá veo que la doctora Zarini nos habló de lo que hablamos del tema de las horas y nos dice que en el Departamento Judicial de Mar del Plata hay una práctica generalizada de equiparar 48 horas a 2 días. Buenísimo el dato. La doctora Dens Feijó, exactamente, lo que yo digo es, siempre focalicémonos en los puntos que son controvertidos. Hay muchas cuestiones que no discuten las partes y que como tal son irrelevantes. Y yo creo que la discusión nos aleja del objetivo, de nuestra claridad, de lo que queremos discutir. Nosotros no queremos que la Cámara se pronuncie sobre algo en lo que Fiscalía y Defensa están de acuerdo. No tiene sentido. Si no estamos de acuerdo, ¿para qué necesitamos un tercero imparcial que lo solucione? Ya no tiene sentido discutirlo. Por lo tanto, esto no solo me parece de alguna manera equivocado o sobreabundante, sino que me parece que conspira contra nuestro objetivo, que es enfocarnos en lo que realmente necesitamos que la Cámara evalúe, que es este punto controvertido. En cuanto a la audiencia técnica del artículo 427, por supuesto que yo me refería al imputado, pero creo que funcionaría igual para la víctima. Sabemos que ahora con la sanción, sobre todo de la ley de víctimas, ha habido una extensión muy grande de los derechos que tienen las víctimas. Por supuesto que nosotros creemos, ¿no? Todos los que integramos, creo, el Poder Judicial, que hay un montón de herramientas nuevas que tienen las víctimas, ya sea que estén constituidos en particulares damnificados o no en la causa, pero yo creo que asistir a una audiencia que es meramente técnica en el marco del recurso de apelación, creo que que es superflua su presencia. Creo que no debería ser así. Sin perjuicio de esto, nada impide que se modifique la norma y se prevea expresamente, como pasó con tantas otras facultades que leemos últimamente, o mejor dicho, que le ha el Poder Legislativo, asignado a la víctima. A ver, el doctor Morales, efecto suspensivo, revoca una excarcelación extraordinaria. Bueno, me parece que es muy difícil, pero iría al principio general. Si no está previsto, si no hay una norma específica que diga lo contrario, doctor Morales, yo iría, porque si ustedes revocan una excarcelación extraordinaria, excarcelación ordinaria, perdón, claro, y es difícil. Debería pensarlo, pero en principio me inclino y estoy buscando los fundamentos para sostenérselo rápido, que no deberían proceder a la detención inmediata de la persona. Pero me complicó con la pregunta. Evidentemente ustedes tuvieron mucho tiempo para pensarlo y no se pusieron de acuerdo, así que es una cuestión muy difícil. Doctora Rojas, quedó grabada la charla en el instituto, ¿verdad? Va a estar disponible, creo que en la plataforma del instituto, YouTube. Ahora le preguntamos a las chicas que entienden. Sí. Sí, la charla en principio va a estar publicada en el campus del instituto, que cada uno entra con su mail y su clave. Y después de un par de días, cuando la gente haya descargado ya sus certificados de asistencia a través del campus del instituto, van a subirla a YouTube. Bien. Doctor Poma, en cuanto a si las víctimas pidieron ser escuchadas, yo creo que es imprescindible que la Cámara los escuche. Creo que está dentro del nuevo catálogo de facultades expresamente previstas para las víctimas y me parece bárbaro que así sea. Yo creo que, a ver, lo que tenemos que lograr es respetar claramente las leyes. Las leyes le dan esta facultad y en ese caso sí hay que proceder a escuchar cualquier manifestación que tenga la víctima. Lo que me cuesta más es tratar de, digamos, cuando tratamos de forzar alguna cuestión que no está regulada. Y sobre todo, cuando vamos en contra probablemente de algunos principios o de algunas cosas que están reguladas de otro modo.
pero en este caso sí, sin duda, no es una audiencia técnica, sería una manifestación de carácter fáctico, material. Me parece bárbaro que en la Cámara se escuche a las víctimas. Estoy leyendo lo que pregunta el doctor Slee. A ver, funciona para mí exactamente del mismo modo si la persona está privada de la libertad. Y me parece que es muy clara la acordada 40-40 de la Corte al respecto. La notificación fuera del horario de oficina equivale a que haber sido efectuada en la primera hora hábil posterior, es decir, la primera hora del día hábil posterior. Si es un miércoles a las 4:30 de la tarde, como usted, o mejor dicho, un viernes a las 16:30, como usted plantea, la notificación para mí equivale a haber sido realizada el lunes siguiente a las 8 en punto de la mañana. Recordemos, ese día no se cuenta, por lo tanto, el plazo empezaría a contar el martes. Y si tenemos 5 días, empezamos a contar martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Día inhábil no cuenta, domingo, día inhábil no cuenta. Tenemos todo el lunes, ese sería el último día, y las 4 primeras del martes, en ese caso. Siempre y cuando, por supuesto, no haya un feriado en los días que le dije. Doctor Poma, a ver, me parece que sería también un tema para discutir y creo que hay mucha tela para cortar todavía con este tema nuevo. Me cuesta porque no sé si es una audiencia, a ver, con un carácter tan formal. Es decir, yo creo que tanto el juez de primera instancia, la jueza de primera instancia, como los camaristas deberían escuchar a las partes respecto de cualquier cosa que quieran manifestar. Pero no sé si darle un carácter tan técnico como usted propone de convocar a todas las partes y de alguna manera, digamos, generar una bilateralidad, una controversia en ese término. Me parece que probablemente el ámbito del recurso de apelación no es el ámbito, justamente por no ser una audiencia de carácter técnico. Creo que prescindiría de eso, en principio, ¿no? Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta, no sé si alguno quiere... Bueno, doctor Carlau, si la persona está privada de la libertad y apela a la resolución y también apela a la defensa en días diferentes, ¿cómo se cuentan los plazos? Bien, esto, doctor, está en el artículo 424, tercer párrafo. Es decir, el principio es que los plazos son independientes para las partes, pero en los casos del imputado y su defensor, el plazo es común y se cuenta a partir de la última notificación que se haga a cada uno de ellos. Por lo tanto, lo que usted debería empezar a contar es desde la última notificación que se le haga, o al imputado, condenado en su caso, que es el que trabaja en ejecución, o al abogado. De ahí empieza a contar desde la última notificación. No sé si se entendió. Gracias, doctor Poma, un placer. Gracias, doctor Petracaro, un placer. ¿Nuevas preguntas? Vi hace poquito una mano levantada. Si alguien quiere hacer uso de la palabra o quiere escribir la consulta por el chat. Gracias, doctor Mosquera. Gracias, doctora Silva. Doctor Politano, el principio sí es que los días se cuentan corridos. A ver, con la pequeña salvedad de la interposición de los recursos ante la Corte, inaplicabilidad de ley, nulidad extraordinaria o inconstitucionalidad, todos los plazos que nosotros tenemos son en días corridos. Los de la Corte funcionan con días hábiles y tenemos el caso que vimos paradigmático de la excarcelación y la exhibición de prisión, que es en horas. Pero todos los demás plazos son días corridos. Doctor Álvarez, la Cámara no tiene término para resolver los autos. El único término que tiene para resolver es el de las sentencias en materia correccional, que son 6 meses. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias. Bueno, sí, creo que ahora sí no hay... ¿No hay más preguntas?
No hay más preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Le devuelvo la palabra, que ya la usé bastante, espero no haberlos cansado mucho. Gracias a vos, Leandro, por tu exposición. Gracias al público auditorio que nos ha seguido, que son varios, muchos son los inscritos. Realmente ha sido exitosa la exposición. Así de que tengan ustedes buenas tardes y que la pasen lindo. Doctor, disculpe, le interrumpo un segundo que tenemos 2 preguntitas más en el chat, así ninguno de los asistentes en el auditorio se queda con la duda. Bueno, cómo no. Casación no tiene plazo para resolver, me parece que más allá de la respuesta, ¿no? Que no forma parte del recurso de apelación, así que prefiero no recordar nada respecto de casación. Menores. Posición en causa de menores. A ver, hoy en día siempre fue la Cámara la que resolvió las sentencias en materia de menores, al igual que hacían en materia correccional. Hoy en día, ya hace unos años hubo una modificación y es casación la que resuelve, de alguna manera, se equiparó el sistema de menores al de mayores. Cuando la sentencia es criminal, que es lo que suele darse en materia de menores, para que llegue a una sentencia, es casación la que resuelve. Si me habla de la audiencia prevista, me está hablando de la audiencia del artículo 60 de la ley de menores, no, es una audiencia, a mi juicio por lo menos, de carácter personal. Me parece, es de conocimiento, no se habla de la causa, digamos, es la exigencia que tiene la ley para que el juez, antes de resolver, conozca al menor o a la menor, por lo tanto, debería estar presente solamente el menor en conflicto con la ley penal y se notifica a la defensa, y me parece que si la defensa no concurre, no hay ningún gravamen, justamente porque no se le pregunta nada de la causa, sino que es una audiencia de carácter personal, de conocimiento personal. Creo, Lucía, que contesté las 2 preguntas. Bien. Porque la última, esa del cuánto tiene para responder la Cámara de Apelaciones. ¿Cuánto tiempo para resolver? La Cámara no tiene un plazo fijado en materia de autos en general, sí lo tiene para las sentencias en materia correccional, el plazo es de 6 meses. Bueno, eso es una cuestión de prueba que también excede el marco del recurso de apelación. Habría que ver, doctor Chozas, ¿qué entiende usted por ponderar una negativa firmada por un interno que se rehúsa a hacer un tratamiento psicológico voluntario? Si es voluntario, no hay ningún problema en que se rehúse y no debería tener ningún efecto, salvo que en ejecución, algún juez de ejecución pueda considerar, algunos lo hacen, otros no, la posición, estos elementos endopersonales del interno o del condenado respecto o del delito por el que fue condenado y demás. Pero también me parece, perdón que no me quiero extender demasiado, que excede el ámbito del recurso de apelación. Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer. Y muchas gracias por hacer preguntas y participar. Bueno, muchas gracias a todos, a Leandro por la charla del día de hoy, a todo el auditorio, doctor Taraborelli, si quiere dar pensada a la charla. No, directamente me quiero ya despedir de todos y gracias nuevamente al público, al auditorio y bueno, y al expositor y a todos ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.